espartano. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer una video respuesta o una video refutación al pastor Andrés de la iglesia Tu Iglesia Vida. Este señor viene haciendo una serie de videos desde hace tiempo, él continúa con ello, yo le he invitado a debatir, ya lo expliqué en un video pasado. Él se niega a debatir, él dice que no tiene tiempo para debatir. Sin embargo, bueno, a pesar de que sigue haciendo sus videos, bueno, yo le voy a seguir haciendo sus videos respuestas e invitándolo a debatir. Vamos a ver qué va a refutar esta vez. Video de hoy vamos a hablar de Jesús, el principio de la creación de Dios, que es lo que nos dice Apocalipsis 3:14. Y vamos a leerlo. Aquí está en pantalla. El versículo dice así la palabra de Dios. Bueno, primero que nada, el libro de Apocalipsis es una literatura, es una carta escrita a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, hablando de un rollo que está sellado, que solamente el Cordero de Dios, Jesucristo, es digno de abrir, y que contiene la revelación para estas. Por cierto, ese rollo está en la mano de Dios y el único que lo puede abrir es el Cordero de Dios, que está Iglesias, sentado a cosas la que han de diestra de suceder Dios. pronto y darles esperanza en medio de un tiempo de persecución, y también hablar de las cosas que sucederán al final de los tiempos, cuando este mundo sea destruido a causa de la maldad y del juicio de Dios por el pecado. Muy interesante, a ver si un día hacemos algún video del tema de Apocalipsis, que es el libro más difícil de interpretar de toda la Biblia, después del libro de Levítico. Ezequiel es otro libro muy difícil. Pero en Apocalipsis es un libro que en esta carta se escribe Jesús, se revela a 7 iglesias y les dice las cosas que están haciendo bien y las cosas que tienen que cambiar en su vida, en su manera de vivir la vida cristiana, cada una de estas iglesias. Y en Apocalipsis 3:14 escribe al mensajero o al ángel de la iglesia que se encuentra en la Odisea, una ciudad en Asia Menor. Y dice, he aquí el amén, o sea, está hablando de Jesucristo. Jesús se presenta con diferentes títulos. Muchos de estos títulos apelan a divinidad, a características de Dios mismo. Y Jesús se presenta como el amén, como el sí, porque en él las promesas de Dios se cumplen y son afirmativas. El amén, el testigo fiel y ¿Testigo de quién? ¿De quién es testigo verdadero. Jesús? El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces aquí Jesús se presenta con este nombre como el principio de la creación de Dios. Y para los testigos de Jehová, este pasaje, junto con Colosenses 1:15, es uno de los pasajes más claros para ellos, que avalan su posición de decir: nosotros creemos que Jesucristo es creado. Nosotros, los creyentes, creemos que Jesucristo es Dios, que Él es eterno, que Él no fue creado, que Él existe y siempre ha existido y siempre existirá, que Él es el gran yo soy, el único que es autoexistente en sí mismo. Por cierto, yo soy el espartano. Espero no vayan a pensar que yo soy Dios por haber dicho yo soy, ni que tampoco me vayan a empezar a adorar, por favor. Revelado a nosotros, quien creó todas las cosas. Y esto es lo que la Iglesia de Cristo ha creído por 2000 años. Esto es algo afirmado en el mismo credo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y vemos que para los testigos de Jehová este es un claro pasaje que dice que Jesús fue la primera creación de Jehová. Y la pregunta en este pasaje para nosotros es: ¿qué significa que Jesús es el principio de la creación? Este es el momento en el que estos pastores comienzan a, como quien dice, buscarle la quinta pata al gato, comienzan a afirmar de que las cosas como siempre las hemos entendido, o el significado de las palabras que leemos textualmente, no es el significado, sino que también pudiera significar otra cosa y no lo que realmente estamos leyendo, o que esa palabra en los tiempos antiguos no tenía la aplicación que tiene hoy día, por lo tanto la palabra en sí no le está haciendo justicia a lo que realmente quiere transmitir el texto, y por lo tanto debemos entenderlo no como está escrito, sino como ellos lo están explicando. Fíjense la cuestión. De Dios. ¿Qué significa esto? Porque ahí se encuentra la respuesta que estamos buscando. ¿Tienen razón los testigos de Jehová o están equivocados? Bueno, vamos a ver que la palabra principio en griego es la palabra arque, así se escribe en griego, y es una palabra griega que significa principio, fuente u origen.
Recordamos que aún en el español hay palabras que tienen diferente significado y según el contexto en el cual se utilizan, y lo mismo sucede en todos los idiomas del mundo, incluyendo el griego. Y principio puede ser utilizado como el comienzo de algo, como lo que viene primero. Entonces ahí es donde los testigos de Jehová dicen, mira, aquí dice el comienzo de la creación de Dios, significa que Él fue el primer ser creado. Pero cuando analizamos cómo se utiliza esta palabra en el texto griego de la antigüedad y en el Nuevo Testamento, también principio se utiliza como lo que es primero estando, no en el sentido de primero en el tiempo, sino ¿Notaron lo que les acabo de el que ocupa mencionar? el primer lugar estando por delante del resto de todo lo demás. O sea, O sea, Jesucristo es lo más importante de todo lo creado. Sin Él formar parte de la creación. ¿Cómo ellos explican esta contradicción lógica? Esto es una contradicción que siempre van a tener estos señores apologistas, estos señores trinitarios. Jesucristo es lo más importante de la creación sin ser creado. en pocas palabras, preeminente. Preeminente es que es el principal o el primero sobre todo. Y bueno, en este caso se utiliza en el Nuevo Testamento, vemos que hay pasajes en el Nuevo Testamento que utilizan este pasaje para hablar de gobernantes como los principales, como los que gobiernan. Se utiliza para describir gobierno, regir sobre algo, y en plural, como gobernantes, y de ahí viene la palabra arcángel. ¿Cuántos han oído hablar de los arcángeles? Sí, ¿verdad? Yo nunca he escuchado hablar de arcángeles. Un arcángel es un jefe de ángeles o el que está por encima de los ángeles y gobierna sobre ellos. Entonces, en ese sentido, la palabra arcángel, ¿no? Es el jefe de los ángeles. En Lucas 12:11 dice que cuando los lleven a las sinagogas, decía Jesús, a las iglesias del pueblo judío para criticar o juzgar a los creyentes que habían creído en Jesucristo como el Mesías, dice, los llevarán ante las sinagogas y ante los gobernantes. Y esta palabra gobernantes es la misma palabra de Apocalipsis 3:14 en plural, hablando es la palabra Ahora la pregunta es, ¿por qué en Apocalipsis 3:14 no se traduce gobernantes? y se utiliza para hablar de gente que gobierna. O sea, no gente que fueron los primeros en haber sido creados, obviamente, sino gente que son los primeros porque gobiernan sobre el resto. Y dice, las autoridades no se preocupen de lo que habrán de decir, por ejemplo. Y, por ejemplo, en Tito 3:1 dice Pablo a Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Y esta palabra es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 3:14. O sea, no es que estos hombres fueron los primeros gobernantes en existir, sino son aquellos que gobiernan porque tienen autoridad, los principales o los primeros. En ese sentido se utiliza la palabra griega arque. Bueno, el principio también se utiliza como el origen aquel o aquello por lo que todo comienza a ser o existir. Y este es el significado de Apocalipsis 3:14. O sea, Entonces, ¿para qué fue toda esa explicación? Jesucristo es el principio de la creación de Dios porque Él El principio de la creación de cuál Dios. Jesucristo es el principio o el gobernante de la creación de cuál Dios, de Él mismo. Jesucristo es el principio de la creación de Él mismo. ¿A quién llama Jesús Dios o mi Dios, mejor dicho, en el versículo 12 del mismo capítulo? A este pastor se le pasa por alto esto, se le olvida eso. Jesucristo llama mi Dios a alguien. Entonces Jesucristo es el principio de la creación de Él mismo, siendo el caso de que Él tiene a una persona a quien llama Dios. ¿No sería más lógico entender que Jesucristo es el comienzo de la creación que pertenece a alguien, que en este caso Jesucristo llama mi Dios en el versículo 2 y lo llama 4 veces, Apocalipsis 3:12, lo dice mi Dios? Entonces Jesucristo sería, según la lógica de este pastor, Jesús es el comienzo o el gobernante de la creación de Él mismo. Una cosa totalmente absurda y contradictoria que tienen estos señores de trinitarios, de verdad. Ya hasta este punto, este pastor, toda la explicación de él ya se cayó, ya está refutado. Ya cae en duda todo lo que él ha mencionado por ese versículo 12 que acabo de explicar, la partícula de perteneciente a. es aquel por el cual
toda la creación comenzó a existir. Y eso es consistente con toda la revelación de Dios del Nuevo Testamento. Hay un pasaje en Apocalipsis 21:5 que habla de Dios el Padre y que es un buen pasaje para compartir con nuestros conocidos, testigos de Jehová, ya sean amigos o familiares. Puedes pedirles que lo lean y dice, el que está sentado en el trono, y les puedes preguntar de quién está hablando aquí y te van a decir, está hablando de Dios, del Padre o de Jehová Dios, como ellos prefieren llamarle. Dice, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, está hablando, ¿quién está hablando? Dios el Padre. Ahora ve lo que dice el siguiente verso 6. Dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. La letra alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y la omega es la última letra del alfabeto griego. Es como decir en español, yo soy la A y yo soy la Z. O sea, yo soy lo que comienza la escritura y lo que termina la escritura. Yo soy el todo, el principio y el fin. Y esta palabra, Dios el Padre, se presenta como el principio. Y la palabra griega es la misma exactamente que Apocalipsis 3:14, donde Jesús es el principio. Entonces, dice que es el principio y el fin y el... ¿Notaron la falacia? ¿Notaron la tremenda falacia? O sea, Jesucristo, el Hijo, es Dios, porque en este caso Dios, el alfa y el omega, es el principio y el final, es decir, el arche. Entonces él hace una asociación de esta palabra arche, que está en este capítulo en 21:6 con 3:14, ¿verdad? De que es la misma palabra, por lo tanto, son Dios. Pero él no había explicado hace rato que para los gobernantes también se utiliza la palabra arche. Entonces quiere decir que los gobernantes también son Dios, también son el alfa y el omega, porque es la misma palabra. Se dan cuenta que yo no entendí por qué él hizo esa explicación de los gobernantes. O sea, él mismo se está refutando. O sea, yo tengo que pensar de que el alfa y el omega es el mismo que Jesucristo por tener la palabra arche, después de que él dijo que los gobernantes también la tienen. No lo entiendo, de verdad. Dice, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Qué precioso pasaje, ¿no? Porque el que tiene sed de Dios y tiene una sed interna, una necesidad de saciarse de Dios, el agua que Dios da es agua viva y es gratuita. Todo lo que se necesita es un corazón Es gratuita, pero los videos de él están monetizados. Él gana dinero por las prédicas, inclusive vive de la colecta. humillado que busca de Dios. Por aquí Dios el Padre, Jehová Dios, como dirían los testigos de Jehová, se presenta como el principio, como el arque, lo mismo que se presenta Jesús en Apocalipsis 3:14. Él ha desvirtuado totalmente la enseñanza de 1 Corintios 8:6, donde dice que para nosotros hay un Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y un solo Señor, mediante quien son todas esas cosas. Entonces Dios el Padre se hace llamar el principio y obviamente no significa el primer ser creado, para nada, sino significa el origen de todo. Y en ese sentido, cuando dice yo soy el principio, yo soy el que originó la vida, el que creó todo lo que existe. Y en ese sentido se habla de Jesús en Apocalipsis 3:14. Juan 17:2, palabra del mismo Jesucristo, dirigidas a su Padre, dice, versículo 2. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre. Fíjense, Jesucristo le dice a su Padre que le ha dado autoridad sobre todo hombre. ¿Para qué? Para dar vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién es el origen entonces de la vida? Si Jesucristo es un agente intermediario entre Dios y los hombres, ¿por qué poner a Jesucristo en el mismo nivel como del Padre, como el originador de la vida? Entonces fíjate qué interesante porque en Apocalipsis, y eso lo vamos a ver más adelante porque hasta ahorita no he hecho un programa donde muestro todos los pasajes bíblicos que determinantemente muestran y prueban que Jesucristo es Dios. He hecho pasajes como Juan 14:28, donde Jesús dice, el Padre mayor es que yo, que es un pasaje que a los testigos de Jehová les sirve de apoyo, de decir, mira, ya ves, el Padre es mayor que Jesús, ¿cómo va a ser Jesús Dios? Y eso se explica en Filipenses capítulo 2,
versos 5 al 11, donde menciona la encarnación de Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se vacía de esos atributos y se hace hombre. Y es en esa humanidad donde vino a servir y donde vino a dar su vida, y su carne física fue a una cruel cruz, a morir por nuestros pecados. Dirían los testigos de Jehová, a un madero de tormento, pero Qué ignorancia, vale. En su misma Biblia, Biblia de las Américas, que al tanto le gusta, ahí también sale la expresión madero, inclusive en la Reina Valera también dice madero. Falta de estudio, de verdad. Lo voy a dejar hasta aquí, amigos. En otra ocasión seguiremos refutando a este pastor.